Éxodo capítulo 28, desde el versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vamos a analizar las dos palabras, la palabra vestiduras y la palabra sagradas. La palabra vestiduras en el hebreo es la palabra beged, que significa cubierta. El significado de la palabra implica, en este contexto, implica que el portador de estas vestiduras sería encubierto por la santidad de Dios, porque las vestiduras es lo que implican la santidad. Y la palabra sagradas en el hebreo es la palabra kodesh o kadesh, dependiendo la pronunciación, que propiamente tiene que ver con una consagración. En esas condiciones vemos que el propósito que tendrían estas ropas sería de investir de santidad a quien portara estas ropas. Dios investiría de santidad, en este caso a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y en el caso de Aarón, con una santidad especial en relación a lo que es el cargo de sumo sacerdote. Así es que esta santidad le protegería al sacerdote de la naturaleza de su carne, lo que implica con qué podemos relacionar en ese contraste a nuestra carne, pues con el pecado, lo que es un pecado de origen, el aspecto que de alguna manera nos impide estar en el reino aún. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Yeshua, el reino no puede ser heredado por carne y sangre. Entonces, la carne representa corrupción en el hombre. Pero en este caso de los sacerdotes, las vestiduras, de manera general, vamos a ver detalles, digo, ya vimos el video, pero vamos a analizar algunos detalles que son simbólicos. Toda la vestimenta es simbólica y tiene un simbolismo impresionante. Vamos a ir avanzando, tratando de abarcar a grandes rasgos los simbolismos, porque por detalle nos llevaríamos varios estudios. Y bueno, la idea es que vayamos avanzando en ese sentido, no hacer tan tedioso un estudio, porque finalmente son estudios técnicos, pero de alguna manera no hacerlos tan cansados. Así es de que resulta interesante la definición de vestiduras sagradas bajo estos dos conceptos por separado, desde su etimología original. Si recordamos, el libro de Apocalipsis nos habla de ropas de lino fino, que en términos simbólicos representan las acciones justas, ¿sí? Entendidas como los mandamientos de Dios, que una vez que si las personas comienzan a hacer parte de sus vidas cotidianas por la propia naturaleza de esas acciones, las personas comienzan a ser santificadas, consagradas, apartadas. Si ustedes se dan cuenta, y pueden ustedes imaginarse que es algo simbólico en ese sentido. Si bien es cierto, nosotros no ocupamos el lugar, y vamos a verlo más adelante, no ocupamos el lugar de los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo de Jerusalén y en aquel entonces en el tabernáculo. También es cierto que en otro sentido, como lo dijo el apóstol Pedro, y como lo dijo el apóstol Juan, somos un reino de sacerdotes para Dios. Tenemos que entender en qué sentido somos. Y hablando de las vestiduras, nosotros no vamos a andar con estas vestiduras que fueron santificadas por Dios en el lugar donde se llevaba a cabo el servicio, pero sí estamos siendo vestidos por Dios y santificados a través de estas vestiduras que están representados por los mandamientos. Es decir, la invitación de Dios para su pueblo es a que se vista con estas ropas de lino fino. Y en ese sentido podremos encajar en el contexto de sacerdotes de acuerdo al contexto
que expuso Pedro y Juan, como vamos a ver más adelantito. Así es de que esta cubierta, ¿sí? Cubre nuestros, de lo que en este caso está representando toda esta vestidura, nos cubre de nuestro instinto, mientras que llega el tiempo de la transformación de nuestras vidas. Entonces, el estudio de estos capítulos, como yo se los comentaba, bueno, lo hemos comentado en los últimos estudios, resulta muy interesante siempre y cuando nosotros estemos aterrizando en la actualidad lo que representa todos estos elementos que estamos viendo en el tabernáculo, ¿sí? Acerca de nuestra vida en relación con Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote. Apocalipsis 19, verso 18, y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si tú eres parte de esta iglesia que se está concediendo que se vista de lino fino, es porque se te ha concedido que te vistas de estos mandamientos, como una cobertura. Es la cobertura que cubre precisamente, valga la redundancia, nuestra naturaleza instintiva que nos identifica con el pecado. Así es de que no necesitas tener otro tipo de vestiduras físicas, andar todo el tiempo con tu taliz, andar todo el tiempo con ese tipo de... No, en realidad no. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que nos vistamos de sus mandamientos. Eso es lo que nos santifica. ¿Ok? Verso 2, perdón, verso 3. Regresamos ahí a Éxodo 28. Verso 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, el ministerio otorgado a Aarón como sumo sacerdote es la sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. Como Moisés vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio al sumo sacerdote eterno, es decir, aquel que bajo el orden de Melquisedec hoy está ejerciendo este cargo. Por esa razón, es muy importante que nos ubiquemos acerca del lugar que tenemos todos como pueblo. Y no importa que prediques o no que prediques la palabra de Dios, no importa eso, no te hace más ni menos. Simple y sencillamente, todos somos iguales y no ocupamos el lugar de sacerdotes. Hebreos, acompáñenme a Hebreos capítulo 8, por favor. De los versículos 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 2 se expone una diferencia abismal. Cómo es que el autor de la carta lo expresa. Dice una vez más, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es de que la palabra, en este caso, la palabra verdadero, en referencia a este tabernáculo, en donde sirve Yeshua, es la palabra alezetz en el griego,
que significa algo que está sin esconder. Es decir, lo opuesto al significado etimológico de las vestiduras, lo que hacen las vestiduras sacerdotales. ¿Qué es lo que hacen? Cubren aquello que no tiene la santidad, que es la carne del hombre. Así de que está aquí donde se acentúa el tema de la sombra, de todo aquello que fue establecido hasta antes de la venida de Yeshua. Porque así como las vestiduras, todo el sistema sacrificial y el tabernáculo mismo era sombra de lo que fue mostrado a Moisés. Entonces vean qué importantísimo es comprender todo el aspecto de la Torá, todos los mandamientos, el sistema sacrificial, todos los aspectos simbólicos, pero entendidos bajo la revelación de Jesucristo. Por eso es importantísimo que tú y yo no nos desviemos en relación a otro tipo de doctrina que no está filtrada a través de la enseñanza de Moisés, de los profetas, de Yeshua y de los apóstoles. Es importantísimo el conocimiento que estamos adquiriendo a través de la propia escritura, no de algo ajeno. Los enlaces, las fuentes de investigación ajenas que podamos recibir son muy importantes siempre y cuando sean para considerar en un momento dado otros enfoques quizás o ampliar nuestro criterio, pero no sustituyendo la fuente más importante que es la propia escritura. Éxodo 25:40 dice, harás el tabernáculo dice, mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es de que esa es la razón por la cual la palabra modelo, esa forma que se te enseñó, ese diseño, es muy importante. Porque efectivamente tendría que ser una sombra de lo que vendría a acontecer a partir de la venida de Jesucristo. Verso 4 dice, las vestiduras que harás son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras consagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Okay? Todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas, específicamente hablando, todos tenían 4 prendas, pero el sumo sacerdote tenía otras 4 prendas, es decir, las 4 prendas que tenían todos los sacerdotes, en este caso los hijos de Aarón, por ejemplo, la túnica, los pantalones, ¿sí? Y el cinto y el gorro, o lo que es la mitra. Y en el caso del sumo sacerdote, el manto de azul, el delantal, el pectoral y la diadema. ¿Okay? La diadema que tenía la leyenda de santidad a Yud-Hei Vav-Hei. Verso 5, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos elementos son representativos. El oro, ustedes saben, ¿qué representa? Representa la realeza, en referencia al Rey de Reyes. ¿Sí? El azul representa lo celestial. La púrpura representa la realeza de Dios. El carmesí podría simbolizar el sacrificio de Yeshua por el tema de la sangre. Y el lino torcido simboliza la consagración de los sacerdotes, que viene a representar la consagración de Yeshua como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Verso 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras. Ustedes pueden ver ahí en la imagen cómo se está describiendo, y la imagen, y ustedes incluso la pueden ampliar.
ustedes pueden ver cómo es que efectivamente se está describiendo tal cual lo describe el capítulo 28. Tendrá dos hombres que se junten a sus dos extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Están en los hombros, recordemos esto. Dice, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabadura de sello. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Si ustedes se dan cuenta, el aspecto simbólico es impresionante. Es impresionante cómo es que Dios nos está diciendo de forma muy clara que cada aspecto, cada detalle de la vestidura del sacerdote simbolizaba algo muy importante. De hecho, aunque no todos los aspectos, pero sí gran parte de esos detalles, está diciendo, por ejemplo, que estaban llevando los nombres de los hijos de Israel delante del Eterno. ¿Okay? La mención de los hombros implica autoridad. Es decir, en este caso, el sumo sacerdote tendría sobre sus hombros la autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Como el profeta Isaías hizo una referencia a esto, pero respecto a la autoridad que fue puesta sobre Yeshua. Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este sentido, si podemos nosotros armonizar la expresión del profeta Isaías con el simbolismo de las dos piedras sobre el simbolismo del efod, ¿sí? Significa que en Aarón vemos la proyección de la autoridad que sería puesta sobre Yeshua. Y en consecuencia, durante todo el tiempo en que el sumo sacerdote estaría con esta vestimenta, estaba representando un gobierno. La autoridad que el sumo sacerdote ejercía sobre el pueblo, enseñando la Torá e intercediendo por el pueblo al mismo tiempo, que es justo lo que está haciendo el Señor hoy mismo, Yeshua. Estas dos funciones, Yeshua las ejerce porque está intercediendo, ya está llevando a cabo una intercesión por su pueblo, y su enseñanza la está llevando a cabo a través de la correcta interpretación de la Torá, que ya nos dejó a través de los 4 evangelios y a través de esta enseñanza consecutiva que nos transmiten todos los apóstoles en sus cartas. Así es de que imagínense, hoy Yeshua está cumpliendo esta función. Si en algún momento tú pensaste que como que algo muy subjetivo, el tema del sumo sacerdocio ejercido hoy en el cielo, te equivocaste. Hoy tú estás guardando el día de reposo, estás atendiendo a las enseñanzas del Mesías, del Maestro, con mucha atención, porque está llevando a cabo este servicio. Está llevando a cabo esta autoridad, te está llevando en sus hombros y te está presentando delante del Eterno. Imagínate qué impresionante. Qué impresionante y qué honor es pertenecer a estos nombres que estaban
sobre los hombros del Señor, que están sobre los hombros del Señor. Pues bien, todo esto iba a ser sombra, simbolismo impresionante, profético de lo que vendría a ser el Hijo de Dios. Verso 13. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Y les voy a pasar la siguiente imagen. Verso 15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás, conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, como ustedes lo vieron en el video. ¿Por qué? Porque sería doble, porque justo detrás de las piedras, en el interior del efod, tendría que estar el urim y el tumim. Será de cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Como vimos en el video que les compartí, se dieron cuenta que las piedras estaban colocadas en estos engastes justo que embonaban y que estaban tejidas, estaban cosidas al efod. Verso 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, por eso eran 12. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con sus nombres, con su nombre será según las 12 tribus de Israel. Imagínense haber visto ese trabajo de artesanía impresionante sobre esas piedras. La palabra hebrea para juicio es mishpat, y en su significado se encuentra el contexto de 3 palabras claves que podemos darnos cuenta que la idea de la implicación que tiene al referirse a las vestiduras sacerdotales tiene que ver precisamente con 3 aspectos. La palabra tiene que ver con esta palabra juicio, que implica alegatos que llevan a cabo los litigantes en un juicio. ¿Ok? La otra palabra tiene que ver con el veredicto, es decir, una sentencia, una resolución. Y la otra palabra tiene que ver con el castigo, la ejecución de la sentencia. Así es de que, en ese sentido, la palabra juicio, que en hebreo es mishpat, bajo el concepto hebreo, representa probar una afirmación. Lo que haces en un juicio. Tú llevas a cabo una afirmación y en un juicio compruebas tu dicho. Eso es en ese sentido. Si esto lo transportamos al tema de lo que representaba este pectoral del juicio, este efod del juicio, delante del Señor, lo que estaba haciendo el sumo sacerdote era precisamente llevar a cabo esta labor de intercesión en el juicio delante del juez de la tierra. ¿Te das cuenta que es bien importante? Por eso la escritura lo describe de esta manera. Lo describe como el pectoral del juicio, en donde estaban las 12 tribus de Israel, donde iban a ser juzgadas, pero en el pectoral del sumo sacerdote, como llevándolas en su seno.
Imagínate lo que hace hoy el Señor como nuestro juez. Puede empezar a volar tu imaginación acerca de la labor sacerdotal que hoy hace Yeshua en favor de todo su pueblo, en favor de las 12 tribus de Israel. Imagínate. Verso 22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Ahí vemos la cadena del pectoral que tiene los anillos, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre 2 encastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás también los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no sea parte del pectoral del efod. Si ustedes se dan cuenta, el color azul, por ejemplo, en este caso, el cinto que lo sujetaba, también lo vamos a ver en la placa de oro con la leyenda Santidad a Yud-Heh Vav-Heh, que también tenía un cinto azul, que nos recuerda el tzitzit también, el mandamiento del tzitzit, que tenía que tener un cordón de azul, muy importante, que representa lo celestial, que representa eso, precisamente lo celestial, lo divino. Verso 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Fíjate cómo lo describe Dios, sobre su corazón, no dice sobre su pecho, sino sobre su corazón. Cuando entre en el santuario por memorial del Señor continuamente, sobre su corazón. El apóstol Pablo, hablando del corazón del Señor, en Gálatas 2, versículo 20, dice: con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí, Yeshua, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este amor por el cual Yeshua entregó su vida estaba reflejado justamente desde este momento. Desde el momento en que el sumo sacerdote que estaba representándolo a él nos llevaba en su corazón a Israel. Dice: cuando entre en el santuario, lo llevará por memorial delante del Señor. Así es que, como podemos darnos cuenta, las vestiduras sacerdotales fueron elaboradas con materiales de un gran costo económico. Imagínense, todas, o sea, las piedras preciosas, el oro, las telas no eran cualquier tipo de telas, eran telas especiales que en su elaboración y por los colores que llevaban implicaban un gran gasto económico, que por supuesto pues los israelitas ya habían obtenido por medio desde que salieron de Egipto, porque recordemos que los egipcios, con tal de que salieran rápido, les entregaron todo lo que les pidieron. ¿Ok? Y bueno, este pasaje, precisamente por este tema del gasto que se estaba llevando a cabo en estas vestiduras, lamentablemente en ocasiones se ha utilizado para sacar de contexto esta hermosa enseñanza, que de verdad qué pena que le echen a perder, porque ven la oportunidad para sacar el tema de los diezmos. O sea, desenfocan el contexto del que cómo venimos hablando
y sacan de la atención a todo creyente que escucha determinado tipo de enseñanza o ese tipo de enseñanza, porque el expositor en ocasiones se va por el tema del costo de lo que implicaba estas vestiduras. Y el contexto relacionado con el sacerdocio que fue establecido por el Señor para relacionarlo con el sacerdocio del que habló el apóstol Pedro, por ejemplo, como yo les comentaba hace un momento, eh, lo combinan y ese es el enlace engañoso que se lleva a cabo. Se hace solo con el propósito de dar un enfoque equivocado. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque es importante que estemos apercibidos. Es importante que la gente que ponga su oído atento, más que a lo que diga el pastor, el líder cristiano o de las raíces hebreas, de cualquier movimiento, más que eso, que todo creyente pongamos atención en la escritura, en el contexto, del enfoque que quiso Dios darnos a través de toda esta hermosa enseñanza. Eh, Porque lamentablemente, como les decía, sacan de contexto y dan un enfoque equivocado, eh, hablando de todo aquel que está llamado a servir al Señor y para llevar el Evangelio, hablando de los recursos con que cuenta la persona. Y es decir, dime tú quién, en qué momento, si no has tenido tú la oportunidad de hablar, de compartir el Evangelio. Pues claro que sí. Pero cuando te meten la idea equivocada de que eres sacerdote y lo mezclan con este contexto del sacerdocio santo, del tabernáculo, entonces no solamente tergiversa, sino engañan a la gente. ¿Por qué? Porque por el hecho de llevar a cabo de llevar el evangelio, de compartir el evangelio, te dicen que porque por esa razón tienes que poner tus recursos al servicio del Señor. Y no significa que no lo puedes hacer, claro que sí, pero no es el medio, no es el enfoque. Eh, por ejemplo, ¿qué versículo se cita en ocasiones? El versículo de joven rico, ¿sí? Fíjese el versículo, lo voy a leer, son del versículo 17 al 22 de Marcos 10. Marcos 10, del versículo 17 al 22. Este pasaje no tiene nada que ver, quiero aclararlo, no tiene nada que ver con el capítulo 28 de Éxodo. Y sin embargo, se expone de esta manera. Dice, al salir de él, o sea, hablando de Yeshua, para seguirle su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no adulteres, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua, mostrándole, le amó, mirándole, le amó, sintió compasión por él y le dijo, una cosa te falta. ¿Por qué dice mirándole, le amó? Porque a pesar de su intención, en ese momento vio la condición en la que se encontraba. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que sucedió es que Yeshua se dio cuenta de que el corazón del joven estaba en las riquezas. Todavía no estaba preparado para seguirle. Y no significa que literalmente Yeshua le haya pedido que se deshiciera de todos sus reinos, de todas sus riquezas y que las pusiera o que se las entregara a él, ¿no? Para su ministerio. Claro que no, de ninguna manera. No ese es el enfoque. Pero
textos como esto, pasajes como este, mezclan con el contexto de Éxodo 28 y es una pena porque no tiene nada que ver. El hecho de que tú quieras compartir el Evangelio y que en un momento dado tengas la oportunidad de ser consciente de todo lo que tú tienes, es porque Dios te ha bendecido y que de alguna manera Él es el dueño de las riquezas, pues eso no significa de ninguna manera que tenga que ver con el hecho de que pues eres de la nación santa y un reino de sacerdotes, entonces tienes que disponer de tus bienes para el reino. ¿Y cómo los vas a poner a disponer para el reino? Ah, pues bueno, al ministerio del que te alimentas, pues da los diezmos. Ese es el gran engaño, porque no tiene nada que ver ese contexto. Los apóstoles Juan y Pedro, cuando hablaron del pueblo como sacerdocio al servicio de Dios, lo hicieron en el contexto de Éxodo 19. Fíjense, primero vamos a ver, acompáñenme a primera de Pedro 2, versículo 9. No, primero Juan, vamos a ver primero Juan. Apocalipsis 1, del 5 al 6, del 5 al 6. Apocalipsis 1, del 5 al 6. Dice en la visión de la revelación de Jesucristo, dice Juan, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, el apóstol Juan está hablando de que somos una nación de reyes y sacerdotes para Dios. Bien, ahora sí, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿En qué contexto lo está diciendo? Cuando dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, lo está diciendo en el contexto de la liberación de Egipto. Dios adquirió a Israel, lo liberó para sí. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué, cómo podemos darnos cuenta que el contexto es la liberación de Egipto? ¿Por qué es adquirido en ese sentido? Bueno, porque entonces Éxodo 19, ahora acompáñenme en sus Biblias a Éxodo 19, versículos 5 y 6, justo antes de darles la ley, dice el Señor, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Está hablando de toda la nación de Israel, no de unos cuantos. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Está hablando de un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es cuando el Señor envió a Moisés para obtener la respuesta del pueblo. Así es de que si los apóstoles concuerdan en el contexto, en el sentido de que el pueblo sería reyes y sacerdotes para Dios, lo que deberían preguntarse o preguntarnos quienes, digo, más bien, quienes deberían de preguntarse quienes se adjudican el título de sacerdotes para llevar el evangelio, es ¿por qué Dios estableció a Aarón como sacerdote y a su descendencia? Si ya todos eran sacerdotes sobre sacerdotes, o sea, no ¿se te hace que es ilógico? Dios es fiel y cumplió su palabra. Sería un reino de sacerdotes, ¿sí? De la misma manera en que lo dijo Pedro y lo confirma Juan.
en la revelación en el Apocalipsis. Pero, pero ese reino de sacerdocio es en un contexto distinto al sacerdocio ejercido por Aarón y sus hijos y los levitas posteriormente. Entonces, no tiene nada que ver, si tú te das cuenta. ¿Sí? La pregunta entonces sería esa: ¿por qué Dios estableció a Aarón sacerdote y a su descendencia si todo el pueblo ya eran sacerdotes? Por supuesto que no tiene lógica y penosamente resulta un engaño. Y en el peor de los casos no existe diferencia entre estos que se llaman sacerdotes, que se ponen el título de sacerdotes, y aquellos que se hacen llamar profetas y apóstoles. Pues, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. Ninguna. Qué terrible, qué tremendo. Y bueno, el contexto de nación, de gente santa y reino de sacerdotes, pues es general para todo aquel que se constituye Israel. Y no solo en algunos cuantos pretendiendo ocupar un sacerdocio que hoy se encuentra ocupado, nada más y nada menos, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua. Este sacerdocio que fue ocupado por Aarón y sus hijos, y después por todos los levitas, etcétera, etcétera, todo este cúmulo de sacerdotes, porque eran un montón de sacerdotes de las descendencias, final de cuentas, quedó en desuso, porque el templo quedó destruido por voluntad de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque hoy solo hay un sacerdote. Entonces formas parte de esta nación santa y reino sacerdotal para servir a Dios, pero el contexto es otro. No tiene nada que ver con esto. Así que mi consejo es que desechen el aspecto del desvío que a propósito se hace y que penosamente en ocasiones hay quienes buscan cualquier pretexto nada más para hablar del tema de los dineros, cuando eso no tiene nada que ver. Digo, cuando se tiene que hablar, cuando es el tema, hay que hablarlo, pero conforme a la escritura. Pero cuando no tiene nada que ver, miren, no echen a perder un tema tan hermoso, un capítulo, una enseñanza tan maravillosa como nos la deja el Señor en ese capítulo. Pero sí, estoy hablando del tema porque considero importante que rectifiquemos cuando sabemos de antemano que pues hay enseñanzas equivocadas en ese sentido, y porque una de las funciones que también tenemos también es esa, precisamente, corregir algunos conceptos aprendidos o enseñados de forma pues equivocada. Bien, les voy a compartir otra imagen. Dice verso 30: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Fíjense qué interesante, porque estas piedras especiales, por medio de estas piedras, Dios hacía conocer su voluntad. ¿Sí? A través de una señal de aprobación divina en cuanto a los asuntos que le presentaban, ¿sí? Le consultaban al Señor en relación a cualquier asunto, y a través de estas piedras el Señor se manifestaba. De acuerdo a esto, una luz que resplandecía en el Urim, el Señor aprobaba la consulta, y una sombra sobre el Tumim era una evidencia de desaprobación. Acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 23.
Vamos a leer de los versículos 9 al 12. Fíjense lo que sucedió con David. Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Recuerden que el efod era donde se encontraba, en el interior del efod se encontraban estas dos piedras. Y sobre el efod las 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Dice, trae el efod, y dijo David, el Señor Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos? Pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo, sí descenderá. Aquí podemos entender que la respuesta que se recibieron fue a través de estas piedras. Por esa razón dijo, trae el efod. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor respondió, os entregarán. Más adelante, ahí mismo, 1 Samuel 28, versículo 6 dice, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así de que ellos sabían perfectamente que el Señor respondía a través de estas piedras. El pectoral era en relación con las vestimentas al sumo sacerdote, lo que era el propiciatorio en relación con el santuario. Recuerden que ya vimos el arca del pacto, estudiamos lo que representa y también lo que representaba y el propósito del propiciatorio, que era precisamente a donde en un momento dado, de ahí mismo, del medio de los dos querubines, Dios hablaba con Moisés, cara a cara, dice la escritura. Y después ya el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo delante del Eterno. Por esa razón se hace esta comparativa de que el pectoral era en relación con las vestiduras del sumo sacerdote, lo que el propiciatorio en relación al santuario. ¿Okay? En los dos, Dios revela su gloria y hace a conocer su voluntad. A través del propiciatorio, Dios se manifestaba de forma gloriosa, y a través del efod, pues de las vestiduras, también el Señor se manifestaba. En aquel entonces, el Urim y el Urim y el Tumim ejercían una especie como de oráculo mediante el cual Dios expresaba su voluntad. Y era usado para que los hombres tomaran decisiones. Hoy en día, además de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es quien manifiesta la voluntad de Dios a los hombres. ¿Okay? Así es de que, pues bueno, no contamos con estos dos elementos, el Urim y el Tumim, pero contamos con su palabra y con el Espíritu de santidad. Bien. Verso 31. Harás el manto del efod todo de azul. Fíjense, el azul, como les decía, el color azul es muy importante, muy característico de la vestidura del sacerdote. Debía ser llevado por el sumo sacerdote debajo del efod
debía ser, y era tejido de una sola costura. Y eso es importante, es interesante, porque recordemos que Yeshua tenía su túnica así. Juan 19, versículo 23, nos describe esta túnica. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Fíjense qué interesante, porque este manto tendría que hacer así, de una sola costura. Si ustedes se dieron cuenta en el video, la única abertura que tenía era para que entrara la cabeza del sacerdote. Dice, harás el manto del efodo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un corcelete, para que no se rompa. Así es de que también, bueno, de alguna manera esto podría tener un simbolismo. Cuando Aarón fue vestido con el manto de azul del efod, podría representar el acto profético que hablaba acerca del momento cuando Yeshua iba a trascender a los cielos después de su resurrección. La cabeza de Aarón estaba por encima del manto azul, ¿sí?, cuando entraba, y su cuerpo debajo. De la misma manera, Yeshua, que es la cabeza de su cuerpo, estaba sentado sobre los cielos, y su cuerpo es la iglesia de Jesucristo, es decir, está debajo de los cielos, lo que de alguna manera representa el color azul, ¿sí? Y dice la escritura que se hará de tal forma que no se romperá, y esto podría representar que el ministerio de Yeshua, el ministerio celestial, según el orden de Melquisedec hoy en día, no se romperá, porque ha sido establecido como un sacerdocio eterno. El ministerio levítico estaba basado sobre hombres mortales, pero el ministerio, según el orden de Melquisedec, está basado sobre una vida indestructible, que es la de Yeshua. Todo el ministerio del sumo sacerdote Aarón en el tabernáculo, incluyendo su vestimenta, fue un reflejo del ministerio que Yeshua tenía desde su resurrección y hasta nuestros días. La Torá hace una especificación muy puntual y detallada de las vestiduras sacerdotales, porque cada elemento tiene un simbolismo que refleja aspectos del ministerio de Yeshua. Esto es bien importante que lo consideremos siempre que leamos todo esto y lo estudiemos. El ministerio de Yeshua con relación a Israel. De ahí que sea relevante para todos nosotros poner atención a estos detalles, que conforme avanzamos en el estudio de la Torá, nos queda cada vez más claro el sentido en que todo viene a ser un reflejo de la obra de redención a cargo de Yeshua, y que se encuentra íntimamente ligada a Israel, identificado como la iglesia de Jesucristo. Bien, verso y vamos a ver lo que sigue con relación a las orlas. Verso 33. Y en sus orlas a las granadas de azul, es decir, la parte de abajo de este manto. Muy importante, muy interesante, porque tendré que tener granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la imagen se describe más o menos la forma en cómo estaban distribuidas tanto las campanillas como las granadas. Esas campanillas eran de oro puro y estaban dispuestas de forma alternada con las granadas. Y
Así es de que imagínense que al momento de caminar, el sacerdote se escuchaba como en el momento de ministrar en el santuario se escuchaban las campanillas. Qué interesante, ¿no? Verso 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga para que no muera. Esto es el momento de Yom Kippur. Este momento tenía que ver con Yom Kippur, precisamente para, dice la tradición que tenían que estar haciendo sonido en todo momento y que la gente que estaba afuera escuchara que no había muerto. Bien. Dice verso 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yud Hei Vav Hei. Y la pondrás con un cordón de azul. Una vez más vemos el cordón azul que es característico de sujetador de las cosas santas en la propia vestidura. Y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. Esta lámina o plancha de oro era lo más característico y sobresalía sobre la mitra. Estaba colocada sobre la frente y de alguna manera pues esto atraía mucho la atención de todos, quizás aún más que el propio pectoral. Su posición hacía que fuese el punto culminante de todo este atavío sacerdotal. Una corona, como si fuera una corona. Al hacer la prescripción de las vestiduras del sumo sacerdote, Josefo lo describe, dice así: sobre la cabeza lleva un gorro, no de forma cónica, y su forma es tal que pareciera ser una corona, hecha de gruesas fajas de tela, pero la textura es de tela de lino, tiene muchos dobleces y está unida mediante costuras. Está hablando de esta, de la mitra, ¿sí? Que es una especie de turbante de color blanco. Y la leyenda en oro, esta leyenda en una lámina de oro, en realidad pues era el clímax de todo lo que representaban las vestiduras sacerdotales, en el sentido de ser cubierto por la santidad del Señor, de la misma manera en que de forma profética podemos ver ese letrero y todo lo que implicó en la cruz de Yeshua. Ustedes recordarán aquel momento en que le clavaron un letrero arriba. Lucas, por favor, Lucas 23, versículo 38. Vamos a recordar esto. Dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Decía: este es el rey de los judíos. Y bueno, esta leyenda en el hebreo se leía Yeshua Hanosrim Umelech Had Yehudim, que se describe como Yeshua, el Nazareno y rey de los judíos. Escrito en el hebreo, las primeras letras de cada palabra son las consonantes del tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. El letrero sobre la cabeza de Yeshua fue una analogía de este mandamiento que recibieron para el sumo sacerdote, que se debía cumplir y que se describe en el versículo 36 de Éxodo 28. Santidad a Yud Hei Vav Hei. Verso. Ok. Y vamos con la siguiente especificación.
Verso 39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Dice, y los ungirás. La palabra aquí, ungir, tiene que ver con untar, literalmente, ¿sí? Frotar, ungir, es la palabra. Y más adelante, en el capítulo 30, se nos describe en los versículos 22 y 23 esto. ¿Con qué los iban a ungir? ¿Con qué tipo de aceite? Porque no era el mismo aceite que llevaban las lámparas de la menorá, era otro tipo de aceite. Vamos a Éxodo, acompáñenme ahí más adelante, Éxodo 30, versículos 22 y 33. Habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas de un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Aquí tenemos un mandamiento prohibitivo, es decir, no puedes andar simulando que andas ungiendo en este sentido para santificar a nadie. O para nombramientos. O para nombramientos, menos, imagínate. Pues claro que no, eso es una blasfemia, sería una blasfemia. Verso 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Son dos mandamientos prohibitivos. No importa que seas del pueblo, dice, no será derramado sobre carne de hombre, es decir, cualquiera que no sea un sacerdote en ese tiempo. Si ya no hay sacerdotes, ya no se puede hacer, ya no se debe hacer. Y todo eso, aunque te digan que es un simbolismo, ya entendiste que no es el contexto. Eres parte del sacerdocio que sirve a Dios, pero no en este contexto. No tiene nada que ver. Ya lo entendimos. Así es de que corrijamos lo que hayamos entendido de manera equivocada. Verso 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Ahí mismo vemos los calzoncillos que usaban los sacerdotes de lino fino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran.
es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Todos y cada uno de los elementos que componían las vestiduras sacerdotales representan la santidad con que somos cubiertos, los mandamientos con que somos cubiertos, no porque pretendamos ocupar el lugar de sacerdotes, sino porque nuestro sumo sacerdote es quien nos santifica por medio de sus mandamientos. Son sus enseñanzas las que nos cubren de santidad y nos preparan para el tiempo de la transformación a fin de entrar en el reino, un reino que no puede ser heredado por carne y sangre. Hoy, los discípulos del Maestro estamos comprometidos a dirigir la honra, toda la gloria y la honra que representaron aquellas vestiduras a aquel que hoy las porta, porque se han cumplido las cosas que fueron anunciadas por medio de todas las sombras que anunciaron la gloria y la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que lleva en su corazón a las 12 tribus de Israel y nos hace aceptos delante de su trono de la majestad. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este estudio tan explicativo, Señor, acerca de las vestiduras del sacerdote. Señor Padre eterno, te necesitamos tanto, mi Dios, para vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, Padre, que son las acciones justas de los santos. Tus mandamientos, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos tanto, Padre eterno, para que tú nos vistas de este lino y para que sea apartado de nosotros nuestra carne, Señor. Mi Dios, te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido vestidos correctamente delante de ti en nuestras acciones, Padre. Te pedimos que nos podamos acercar delante de ti de una manera, Padre, que tú nos limpies de todo pecado, Señor, que podamos ser aceptos delante de ti. Y Padre eterno, que tengamos en nosotros ese entendimiento, Padre, que somos reyes y sacerdotes por cuanto que presentamos, Señor, sacrificios vivos, mi Dios, en nuestras vidas, haciendo sacrificio vivo diario con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, papito, ayúdanos a poder sacrificar esta carne, Señor, que nos estorba delante de ti. Mi Dios, te pido que podamos entender y discernir todos estos elementos que son significativos para nuestras vidas, pero que delante de tu trono, Señor, se están llevando a cabo. Padre eterno, gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos delante de ti y porque tú nos permites ver tu obra primorosa, Señor. La obra primorosa que está en el cielo y nos la permites ver, Padre eterno, explicativamente aquí en Aarón. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.